En este video estaremos considerando el estudio bíblico de la congregación del 18 al 24 de noviembre de 2024. Amigos hermanos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, muchas gracias por su sintonía. Vamos entonces a comenzar. Tenemos el capítulo 18, párrafos 6 al 15. Ahora Pablo está predicando a un grupo de personas que no son judías, personas con antecedentes muy diferentes a los de él. Veamos cómo reaccionaron ellos y qué lecciones nos deja esto. Párrafos 6 y 7. ¿Cómo respondieron al mensaje de Pablo algunos filósofos griegos y cómo reaccionan hoy algunas personas a nuestro mensaje? Bueno, podemos decir que no les gustó el mensaje de Pablo, lo llamaron charlatán, recogedor de semillas, lo que vendría a ser esta expresión recogedor de semillas no es nada más alguien que recoge semillas. Esta es una forma despectiva de referirse a Pablo como alguien que estaba recogiendo sobras, como hacen las aves, los pajaritos, recogen semillas que alguien les tira, migajas, o robando. En otras palabras, lo estaban viendo como alguien sin educación, sin modales, sin formación académica, un ignorante. Estaban diciendo que él solo hablaba de lo que no sabía y que solo estaba repitiendo lo que alguien le dijo por ahí. ¿Qué hizo Pablo? No se lo tomó personal, más bien él tenía claro en quién y en qué creía, y él siguió perseverando, no se lo tomó personal. Ahora, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué reacción vemos en nuestro territorio? Bueno, hay muchas personas que se burlan de nosotros por el hecho de ser testigos de Jehová. Quizá nos dicen, pobres ustedes, qué cosas creen, quizás no nos lo dicen de frente, pero en sus conversaciones se han de burlar, han de decir que somos ignorantes, que somos anticiencia, que somos demasiado anticuados para creer en la Biblia, demasiado estrictos, ¿por qué no nos modernizamos un poco? Y que algunos podrían hasta decir que somos vendedores ambulantes, o que somos ignorantes y que por eso creemos en Dios, o en la Biblia, o en la organización. Bueno, eso es algo normal que muchas personas tienen como un prejuicio. Aquí se pone otro ejemplo, hay profesores que enseñan que la evolución es un hecho, no una teoría. Ellos tajantemente lo establecen como un hecho incuestionable y que si uno es inteligente tiene que creer en ella. Y usted sabe que muchas personas no tienen el criterio propio, no tienen la capacidad de pararse y decir no estoy de acuerdo con esto, o de ir en contra de la opinión de la mayoría. Quizás usted ha tenido la oportunidad de escuchar la historia del rey que estaba vestido con ropa invisible, porque un vendedor astuto le vendió ropa invisible y le dijo que solo las personas inteligentes lo iban a ver, y porque nadie quería parecer que no era inteligente, entonces nadie tuvo el valor de decirle, rey, usted está en vergüenza, usted está exhibiéndose. Solo un niño pequeño dijo audiblemente, el rey no tiene nada. Y fue allí cuando él se dio cuenta que lo habían engañado. Pero él se preguntó, y ese es el mensaje de la historia, ¿por qué los demás no le dijeron que estaba sin nada? Y la respuesta es porque tenían miedo del qué dirán. Tenían miedo que si lo decían, iban a parecer que no eran inteligentes. Y eso sigue ocurriendo hoy en día, en todos los campos de la vida, en los trabajos, en este contexto, en los centros estudiantiles, universidades. Así que la idea de un profesor que defiende a morir la evolución es como ese vestuario invisible. Nadie le va a decir que no, porque si se lo dicen van a parecer que ellos no son inteligentes como él. Así que ese es el punto. Quien se niega a aceptar lo que ellos dicen es un ignorante.
Pero eso también es irse al otro extremo. Estas personas nos pintan como tontos. Entonces pueden ser que nos digan que somos tontos o ignorantes porque enseñamos lo que dice la Biblia, un libro lleno de contradicciones según ellos, pero lo que ellos no saben es que, o lo que no quieren aceptar, es que para esas aparentes contradicciones hay explicaciones. 8a. ¿Cómo reaccionaron otras personas al mensaje de Pablo? Otros que escucharon a Pablo reaccionaron de manera distinta. No lo ofendieron tanto, solo dijeron, parece que es un predicador de dioses extranjeros. Pero esa declaración, no es como hoy. Hoy alguien dice que está hablando de cosas extranjeras, no pasa nada, pero en ese lugar esto tendría una repercusión. Parte B. ¿A qué puede referirse la palabra Areópago? Bueno, se menciona que era una colina situada al noroeste de la Acrópolis, donde tradicionalmente se reunía un tribunal superior de Atenas. Así que esta palabra puede referirse tanto a la propia colina como al propio tribunal. Y por eso algunos piensan que a Pablo lo llevaron a ese lugar ante ese tribunal, y otros creen que solo lo llevaron a una reunión del tribunal que se celebró en otra parte, quizás en la plaza del mercado. Todo ello, bueno, también tenía que ver por lo que él estaba predicando, era algo que no era bien visto. El subtema, hombres de Atenas, veo que... ¿Pero qué? ¿Qué vio? 9 al 11. ¿Qué dijo Pablo para establecer un punto en común con sus oyentes? Esto es muy importante porque hoy en día nosotros también enfrentamos ese tipo de reacciones y no debemos caer en la trampa de tomarlo como algo personal o de sentirnos intimidados. Más bien, con la frente en alto debemos seguir recordando en quién hemos creído y en quién creemos. Así nos mantendremos fieles a nuestras creencias con valentía y la razón. La verdad que estamos predicando y la sabiduría de Jehová son más fuertes que cualquier insulto, y la guía que Dios nos da es más poderosa que cualquier teoría humana. Entonces, hermanos, notamos aquí que Pablo no fue, por así decirlo, directo y los ofendió y los condenó a todos, más bien, con delicadeza, trató de ganarse la confianza de ellos con un terreno en común, buscando algo que tuvieran en común. Empezó diciendo, hombres de Atenas, no les dijo inmundos de Atenas, impíos de Atenas, pecadores de Atenas, no les dijo eso, hombres de Atenas. Veo que en todas las cosas ustedes parecen ser más devotos de los dioses que otros. Un punto importante. Veo. No les dijo, ustedes, ¿hasta cuándo van a seguir entregados a la idolatría, a esa inmundicia? No les dijo eso. Más bien, veo, observo que ustedes son muy entregados a lo espiritual. Aquí demostró él inteligencia y, en otras palabras, los felicitó por su inclinación a lo espiritual. Es como si les hubiera dicho, ya veo que son muy religiosos. Hay que aclarar que no les dijo, los felicito por estar en la religión falsa. Los felicito por ser unos idólatras. No dijo eso. Fue un juego de palabras. Los felicitó por esa inclinación a lo espiritual. Equivocada, pero era lo espiritual. Luego, seguimos comentando, destacó un detalle que demostraba lo religiosos que eran. Y ese fue el as bajo la manga de Pablo. Un altar a un Dios desconocido. Y ahí fue donde él se enfocó. ¿Por qué? Porque los griegos y otros pueblos solían dedicar altares a dioses desconocidos por miedo
a pasar por alto a algún dios y ofenderlo sin querer. Y Pablo lo usó de puente para empezar a predicarles las buenas noticias, de una manera magistral. Y tiene sentido si pensamos, un Dios desconocido, ¿quién podrá ser ese Dios desconocido? Y ahí entra Pablo. De ese Dios que ustedes desconocen, pero respetan y quieren conocer, o están dispuestos a incluso construirle un altar porque reconocen que no lo conocen, de ese Dios desconocido yo les vengo a hablar. Parte B. ¿Cómo podemos imitar a Pablo en la predicación? Siendo observadores, teniendo prudencia y pensando antes de hablar. Vamos a encontrar en la predicación personas religiosas, personas que adoran otras deidades, que tienen sus altares, sus celebraciones paganas. Y si de entrada lo que les decimos es ustedes están en una inmundicia, ustedes son unos pecadores, ustedes están haciendo lo que la Biblia prohíbe, ustedes están muy mal, no estaríamos imitando a Pablo. Pero es importante el primer paso, ser observadores, no atacar a la persona, a la primera, como hacen muchos de las demás religiones de la cristiandad, que a lo mejor ustedes los ven por allí, en las esquinas, y ellos aprovechan para condenar a todo el mundo y mandar a todo el mundo a la destrucción. Pablo no hacía eso, y Pablo era un predicador por excelencia, un misionero por excelencia, un precursor por excelencia, ungido con el Espíritu Santo. Pero en ningún momento notamos que él estuviera enviando a la destrucción a los que no pensaban como él. Entonces, podemos observar si la persona lleva algún accesorio, algún adorno que nos indique sus creencias o su religión. Más ahora que está de moda ciertos tatuajes o vestimenta, eso también suele ser revelador. Pero note, en vez de decirle, usted está mal con sus creencias, podemos decirle, veo que usted es creyente. Me alegra hablar con personas que se interesan en asuntos espirituales. Mire, qué diferente introducción, qué diferente manera de conversar. No está atacando, más bien, ese es un halago con clase. Otro comentario, evitamos el prejuicio. Y esto debemos tener mucho cuidado incluso con nuestras conversaciones con nuestro compañero o compañera de predicación. Si vamos a tomar el transporte público o estamos caminando y empezamos a hablar que tal persona es una gran idólatra, una gran pagana, por sus imágenes, por sus ídolos, por sus fiestas, las personas nos escuchan. ¿Qué testimonio estamos dando? Incluso juzgar a alguien por sus creencias. Decirle a alguien, ustedes cómo tienen de imágenes y eso está muy mal, dice la Biblia. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Pablo incluso reconoció, y esto es algo que no todos hacen, que en el pasado él había actuado con ignorancia y sin fe. Todos, en algún momento, hemos actuado con ignorancia y sin fe. Otro comentario. Podemos felicitar a alguien no por estar en la religión falsa, no por ser un idólatra, pero sí podemos felicitarlo por su inclinación a lo espiritual. Y de esa manera estamos dando un halago, un cumplido, con clase, con elegancia, y esto abrirá las puertas para poder conversar con la persona. ¿Por qué? Porque la persona no se sentirá atacada, sino más bien se sentirá, por así decirlo, felicitada, tomada en cuenta. Esto, por supuesto, no quiere decir que no nos vamos a sentir extraños o incómodos. Algunos hermanos me dejaron comentarios diciéndome que ellos se sentían mal cuando miraban altares con imágenes, miraban a sus familiares celebrando las fiestas de la religión falsa, fiestas paganas. No quiere decir que no nos va a afectar, pero no vamos a caer en la trampa de atacarlos,
de condenarlos en ese mismo momento, porque así nunca los vamos a lograr ganar y mucho menos darles un buen testimonio. Juzgando, atacando, ese no es el camino. Así que el ejemplo lo tenemos entre nosotros mismos, nuestros hermanos que antes tenían antecedentes de este tipo y ahora han cambiado. ¿Por qué? Porque alguien los abordó con respeto, con empatía, con interés personal, no los condenó, no los mandó al Armagedón de una vez, sino más bien les tuvieron paciencia. Como Pablo se la tuvo a aquellas personas. Y aquí vemos una imagen de cómo un hermano joven utiliza un terreno en común, pero en vez de decirle al profesor que él tiene razón, que todos venimos de Chita o del mono, más bien lo utiliza para hacer razonar que tiene que haber un diseñador, un creador inteligente o una fuente de energía superior, y vemos que los deja a todos con la boca abierta. Están perplejos, no habían o no esperaban ese argumento, ese giro en la exposición. Dios no está muy lejos de cada uno de nosotros. ¿Cómo se adaptó Pablo a su público? Vemos entonces este punto importante de la adaptación, cómo Pablo se adaptó a su público. Él estaba al tanto que ellos eran personas filósofas, sabían de filosofía griega, pero nada de las escrituras. El público de él era gentil, no eran judíos. Los judíos desde que nacían aprendían de la Torá, aprendían del Dios verdadero, aprendían algo muy propio de los judíos, es el Shema Israel. Es una oración que ellos aprenden desde que son pequeños, desde que son bebés. Pero en este caso, estos atenienses no sabían nada de las Sagradas Escrituras. ¿Y cómo predicarle a alguien así? Bueno, vemos que aquí entra la adaptación. Él no dijo, ¿saben qué? Yo me regreso mejor a donde estaba antes porque aquí no hay judíos. No, más bien se adaptó. ¿Cómo? Habló de enseñanzas de las Escrituras, pero sin decir, miren, esto es de la Torá, o esto es del Pentateuco, o esto es del Dios de Israel. Simplemente citó los principios, sin decirles, esto es de mi religión. Segundo, se puso al mismo nivel de ellos. No los abordó desde una posición de superioridad, como dándoles a entender que él estaba arriba y que ellos estaban abajo, que él era un ungido y ellos eran unos impíos, inmundos, inmerecedores de él. Él se puso al mismo nivel que ellos. Y por eso, él se incluyó a sí mismo usando expresiones como nos y nosotros. Y tercero, citó palabras de escritores griegos para demostrar que algunas de las cosas que él decía también las dijeron ellos. Recuerde, él estaba dando un testimonio. Algunos iban a responder convirtiéndose, pero aunque no se convirtieran, él cumplió dándoles el testimonio que nuestro Señor Jesucristo le había encomendado. No es que a Pablo vino Pedro y le dijo, tú te vas a ir a predicar allá, el cuerpo gobernante te está enviando como miembro del cuerpo gobernante. No, fue más bien directamente Cristo, mediante el Espíritu Santo, quien le dio la misión a Pablo directa de ir con esta misión, este mensaje. No fue que Pablo se despertó un día y dijo, ¿saben qué? Me quiero mudar allá a Atenas, quiero irle a predicar a los gentiles porque hay mucha necesidad. No, era la misión espiritual que él tenía. De hecho, Jesucristo se le apareció varias veces a Pablo para darle ánimo y guía. También ángeles. 13. ¿Qué dijo Pablo sobre el origen del universo y qué dejó muy claro? En primer lugar, él dejó claro que hay un creador.
no fue todo de la nada. Y dijo que el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra, y que Él no vive en templos hechos por hombres. Entonces puso el terreno común, pero aquí ya dio el mensaje claro. No vive en templos hechos por hombres. ¿Por qué? ¿Qué tenía que ver esta expresión de templos o de techos hechos por hombres? Bueno, porque los demás dioses de aquellos atenienses, como Atenea y los demás dioses, sí dependía de altares, de santuarios y de templos hechos por manos humanas. Pero él fue muy claro que en el caso del Creador, del Altísimo, del Todopoderoso, él no necesita nada de este tipo de consideraciones o atenciones. Y alguien podría objetar, oiga, pero ¿y no había un templo en Jerusalén? Muy diferente, completamente. Si leemos la dedicación de ese templo, no dice que Dios vivía allí, más bien era un lugar de adoración, pero era muy distinto con las imágenes de estos dioses, en este caso de los atenienses. Así que Pablo dejó muy claro que el Dios verdadero es infinitamente superior a lo que se adoraba en los templos, ídolos hechos por el hombre. 14. ¿Cómo mostró Pablo que Dios no depende de nadie? Encontramos la respuesta en Hechos 17:25. Notemos lo que dice. Tampoco pide que le sirvan manos humanas, como si necesitara algo, porque Él mismo, es decir, Dios, les da a todas las personas vida, aliento y todas las cosas. Así que esa es la respuesta. Eso es lo que Pablo les expuso, que Dios no depende de manos humanas. Más bien es Él el que da la vida, el que da la lluvia, la tierra, el aire, todo. ¿Y esto qué relevancia tenía? Porque en ese momento, estas personas, el auditorio de Pablo, ellos sí vestían a sus ídolos. Los vestían, los cambiaban, los limpiaban del polvo, los adornaban, les ponían ofrendas caras, les llevaban alimentos y bebidas. Y hoy la gente hace algo parecido en las capillas, en sus altares en casa. Incluso si ocurre un desastre, ahí van las personas cargando sus imágenes o ídolos. Entonces vemos este punto. Pablo les dijo que en el caso de Dios eso no es en lo más mínimo parecido. 15. ¿Cómo corrigió Pablo el punto de vista de los atenienses y qué valiosa lección nos enseña su ejemplo? Vemos que con respeto, con habilidad, con inteligencia y prudencia, él fue muy hábil para dar este mensaje. El sentimiento de superioridad racial es muy común en muchas personas por lo que estamos viendo, pero vemos aquí que Pablo no fue con esa intención de decirles yo soy judío, yo soy israelita y somos más que ustedes, aunque la Biblia sí dice claramente que la salvación viene del pueblo de Israel, el pueblo judío. La Biblia es un libro judío, viene de Israel, no viene de Estados Unidos. Sí se ha traducido en Estados Unidos, sí se ha impreso en Estados Unidos, y ese es un mérito y es una bendición también, pero originalmente se escribió en Israel, en Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo no es estadounidense, Él nació en su forma humana también en Israel, pero el punto, Pablo no tenía ese complejo de superioridad. Él se puso al mismo nivel que ellos. Qué gran ejemplo para nosotros. Él les dijo, de un solo hombre Dios creó todas las naciones humanas. En otras palabras, todos somos iguales. Muchas personas al oír esta expresión que acabo de mencionar, todos somos iguales, es un insulto. Para ellos es un insulto pensar que son iguales
a personas de otros países, especialmente los países tercermundistas. Para ellos eso es un insulto. Pero sí está comprobado en este sentido que todos venimos de un solo tronco, por así decirlo, de un solo tronco como un árbol. Al venir todos del mismo antepasado, no hay ninguna raza o nacionalidad superior a las demás. Pero ustedes ya saben que el ser humano es experto en complicar estos asuntos y en crear sus teorías y sus complejos de superioridad. Eso es lo que se expone, pero en la práctica muchas personas nunca van a aceptar que son iguales que el resto de la población. Ahora, ¿qué nos enseña esto a nosotros? Bueno, sabemos que las personas del mundo, y no todos, no todas las personas, pero sí algunos piensan así, como ya mencionamos. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Cómo nosotros vemos a los demás? ¿Cómo nosotros vemos a quienes son de otra raza? ¿O cómo nos vemos a nosotros mismos? Esa respuesta solo nosotros la sabemos. Queremos ser respetuosos, queremos ser prudentes. No debemos quitarle fuerza al mensaje que predicamos con tal de que la gente lo acepte. En otras palabras, hermanos, últimamente la organización ha estado promoviendo en el folleto una obra de amor, en el folleto maestros y los videos, que no debemos, por así decirlo, ser muy directos. Pero si alguien escucha el mensaje de la Biblia y no se siente ofendido, entonces ese no es el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo convence a las personas de su pecado. Pero si nosotros nada más les pintamos todo bonito, que el paraíso, que el nuevo mundo, y mire, hasta le dijéramos, usted también hasta podría ser ungido, podría estar en el cielo gobernando con Cristo, y solo les hablamos del paraíso y lo bonito y todo eso, pero no les hablamos de los principios, de la responsabilidad que eso conlleva y de las consecuencias si uno desobedece, entonces la persona no va a sentir el mensaje completo, el testimonio completo. No estaríamos siendo muy honrados si solo les hablamos del paraíso, si solo les hablamos bonito. Pablo no llegó nada más a hablarles bonito. Llegó el momento en que con tacto pero con firmeza les expuso la verdad. Y ya las personas decidieron si lo aceptaban o no. Algunos se ofendieron, no les gustó, y hubo otros que sí aceptaron el mensaje. Y es normal, esa es la reacción. Igual pasaba con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a Él también lo eliminaron por decir estas cosas. Esto va a ser un arte que vamos a desarrollar con el tiempo. No queremos usar la Biblia como una espada para ir dando, por así decirlo, estocadas a las personas, más bien con arte para mostrarles la esperanza, pero también el compromiso, la responsabilidad que eso conlleva de parte de nosotros. Ahora, usted puede ver algo muy diferente en las religiones de la cristiandad. Muchos de ellos no hablan del pecado, no hablan de la santidad, no hablan del día de Jehová. ¿Y de qué hablan? Nada más de la prosperidad, de las ofrendas, del diezmo, que todos se van a ir al cielo, todos van a estar con el Señor en el cielo. Y ese es el mensaje de siempre. Son más motivadores que más bien personas que dan el mensaje de la Biblia. ¿Por qué? Porque si lo hacen así, se les cae el negocio. Hemos llegado al final de esta transmisión. Muchas gracias por habernos acompañado en todo este análisis exhausto que hemos tenido, exhaustivo, de estos temas muy importantes. Esperamos que este video haya sido de beneficio. Lo invito amablemente a compartir este video para que más personas puedan beneficiarse de este alimento espiritual para esta semana. Lo invito a suscribirse y a dejar su like. Deseamos que tengan un magnífico día y esperamos encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión.